Ya son las 9 de la mañana con 7 minutos y estamos listos para nuestro panel del día de hoy. Ya han llegado nuestras invitadas con quienes vamos a estar compartiendo y también conversando los temas de actualidad. Saludamos de inmediato a Luz Reidel, ella es subdirectora de Incidencia Social y Política de la Corporación Miles Chile. ¿Cómo estás, Luz? Bienvenida, buen día. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, oye, gracias por acompañarnos. Lo mismo que a Catalina Riquelme, investigadora del Instituto Libertad, que también está acá en nuestro estudio para compartir este panel. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias también por la invitación. Bueno, entremos en materia de inmediato. Un tema que obviamente convoca bastante y que tiene que ver con el presupuesto 2025. Recordemos que empezó esta semana ya la discusión en el Senado luego de la primera revisión que pasó por la Cámara y en ese sentido se está bastante a la expectativa de cómo se van a ir reponiendo muchos de los puntos que fueron rechazados en la Cámara de Diputados. Recursos como los del Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo que tiene que ver con los servicios locales de educación, la Subsecretaría de la Niñez, donde entre otras cosas estaba también el programa Chile Crece Contigo. Son algunas de las partidas que fueron rechazadas al alero de la discusión en la Cámara de Diputados. Esta discusión empezó el día de ayer y durante ese debate también surgieron algunos planteamientos hechos por parlamentarios de distintos sectores. Por ejemplo, en temas vinculados a salud, hay cierta inquietud también en lo que tiene que ver con educación y defensa. Quiero tomar algunas opiniones. El senador Juan Luis Castro, por ejemplo, fue crítico. Dijo, cuando partimos de la base que no se han cumplido el protocolo del año pasado, por favor, al menos de mi parte, en FONASA, Servicio de Salud, redes asistenciales, no estoy disponible a aprobarlo si esto no cambia. Eso desde el oficialismo, pero también hay visiones que surgen desde la otra vereda. Iván Moreira, por ejemplo, señaló la falta de recursos en sectores prioritarios. Sobran las buenas intenciones, dijo, pero faltan muchos recursos. El aumento de más de 40% del Ministerio de Cultura no se entiende en el actual contexto de restricciones, salvo para un uso electoral, es lo que dijo Moreira. El senador Kenneth Pugh dijo y destacó la urgencia de fortalecer la seguridad. Nuestra institucionalidad de seguridad debe robustecerse. Sin inteligencia no se puede ejecutar la protección de la infraestructura. Y también quiero citar algunas de las palabras del ministro Marcel en la jornada de ayer. Detalló protocolos alcanzados, especialmente en educación y salud, y dijo que la ley de presupuesto no es una miscelánea. Las glosas son para regular la ejecución de los gastos y enfatizó en ese sentido el secretario de Estado al solicitar que los senadores discriminen qué temas resolver en el erario y cuáles en leyes específicas, que eso también estuvo bien presente en la discusión en la Cámara de Diputados y Diputadas. Luz, parto contigo para que me cuentes un poco en la generalidad cómo ha estado siguiendo esto y las expectativas en el Senado. Yo no sé si será un tema de percepción mía o que uno cada año encuentra que todas las cosas son peores que el año anterior, digamos. Pero yo tengo la impresión de que este ha sido un presupuesto particularmente beligerante en su discusión y creo que es bien preocupante porque en definitiva estamos hablando de una práctica que es un poquito antidemocrática, el intentar intervenir políticas públicas o cuestiones que son materia de ley incluso por parte de quienes son las y los encargados de plantear y discutir y aprobar finalmente las leyes y hacerlo un poco por secretaría, interviniendo la ley de presupuestos que en definitiva es sumamente importante y yo separaría incluso el tema de salud, que es un tema particularmente complejo, digamos, donde efectivamente hay que, o todo apunta a que hay que tomar ciertas medidas para hacer reajustes necesarios y alcanzar a toda la población con las políticas de salud, ¿verdad? Pero en lo demás son cuestiones netamente programáticas, lo que tiene que ver con SLEP, lo que tiene que ver con los programas de acompañamiento a la identidad de género, lo que tiene que ver con Chile Crece Contigo, son cuestiones programáticas donde están las herramientas y yo ahí estuve leyendo un poco lo que han hecho las comisiones investigadoras, etcétera, donde los y las diputadas tienen las facultades para realizar las fiscalizaciones pertinentes y esa es la vía, digamos. El presupuesto creo que no es el momento para intentar intervenir la política pública y la legislación por una vía que no es la idónea. Voy contigo, Catalina, también cuéntame un poquito con qué sensación te has quedado, no solamente de lo que pudimos seguir la semana pasada en la Cámara, sino que además al menos estos primeros aprontes que se están haciendo. Sí, mira, me parece que yo creo que este desacuerdo en el Congreso que se está viviendo, que esperemos, me parece a mí, hay un sentido dialogante. Ayer escuchaba a Galilea que está con la mejor disposición, digamos, desde la oposición para ir tratando
viendo las cuestiones más técnicas, porque, digámoslo, presupuesto es un tema súper técnico, Sí. súper denso también para explicar. Yo decía, ¿cómo explicamos esto para que no sea tan difícil de entender, ¿no? Entonces, se ha puesto en cuestionamiento, por ejemplo, el tema de Chile crece contigo, el tema de salud, educación, que son cuestiones urgentes, pero también yo le quiero transmitir a la ciudadanía que son partidas globales, Sí. es el global. Hay ciertos recursos que están garantizados, por ejemplo, en materia de los SLEP, lo que se está discutiendo son los gastos variables. Entonces, una cosa son las partidas, que es el global, pero lo que hoy día está en discusión tiene que ver con el tema de las glosas, como más el detalle, y eso es lo que hoy día yo creo que está en discusión, que esperemos que en el Senado pueda dialogar, deliberar y se llegue al mejor puerto, pero yo no pondría en cuestionamiento el término de políticas públicas emblemáticas y que han sido muy exitosas, que son políticas país, el Chile crece contigo, es Lleva una de las tiempo. mejores políticas que existe en Chile y eso está comprobadísimo empíricamente. Entonces yo quisiera transmitir la tranquilidad de que las cuestiones son más en el detalle más que la partida en general. Sí, el tema de identidad de género es uno de los que también se discutió bastante la semana pasada dentro de lo que es la partida de Chile Crece Contigo, Luz. Sí, sí, eso es bien, bien preocupante porque tenemos hoy día dentro de la Cámara, ¿cierto?, funcionando una comisión especial investigadora respecto de los programas de acompañamiento de la identidad de género. Recordemos que esto parte de un reportaje Sí. de casos particulares que generaron la alarma de los diputados y diputadas y se acordó llevar adelante esta comisión investigadora. Es una comisión que ha trabajado constantemente, que ha recibido a distintas actorías, donde ha participado el colegio médico, distintas ramas de la medicina, etcétera, y que está avanzando en su tramitación. De ahí que parece bien inapropiado que se intente recortar o eliminar el presupuesto para los programas de acompañamiento a la identidad de género cuando hay un mecanismo de fiscalización que está funcionando y que todavía no llega a su término. Eso por una parte. Sí. Y lo otro es que además esas premisas están fundadas sobre, o esas decisiones están fundadas sobre premisas falsas porque se habla mucho, ¿cierto?, de los tratamientos medicamentosos, los bloqueos de la pubertad, cuando, y es siempre importante recordarlo, los programas de acompañamiento a la identidad de género lo que hacen es un acompañamiento psicosocial que busca acompañar a los niños y sus familias en un proceso de transición, ya sea médico o no, digamos, fuera de este espacio, pero el programa lo que hace es un acompañamiento a las familias y a los niños y un abordaje respecto de las situaciones de estigmatización y discriminación que viven estos niños. Y ahí la importancia de los programas es fundamental, porque sabemos que la población trans tiene una esperanza de vida mucho menor que la población que no es trans, que la población que es cisgénero, y eso tiene que ver precisamente con las afectaciones de la salud mental que derivan de la discriminación y la estigmatización. Estamos privando a niños y niñas de unas prestaciones que son poco interventivas en el sentido de su corporalidad, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con eso, y los estamos privando en definitiva de una herramienta que es protectora respecto de estos niños y niñas. Y en definitiva ahí es donde uno espera cierta coherencia de los sectores políticos, ¿verdad?, que cuando hablamos de proteger a la infancia, protejamos a todas las infancias y no utilicemos una política como el Chile Crece Contigo como una especie de moneda de cambio para privarnos a los niños trans de una política tan importante como el de los países. Sí. Y Catalina, ¿cómo ves también la apreciación en cuanto a estas monedas de cambio a las que alude Luz y también el factor ideológico que muchos aluden a la hora de sacar adelante ciertas partidas, en particular lo que estábamos hablando recién? Sí, yo pondría ahí el énfasis, creo que de las materias urgentes que hay que discutir precisamente tiene que ver con infancia y yo creo que el gran dolor que tiene Chile, ¿no?, el tema de cómo cuidamos a nuestros niños, sobre todo quienes el Estado debiese proteger. Y en ese sentido, dentro de las materias urgentes, a propósito de las que tocaba Luz, yo creo que hay cuestiones tan importantes como ver que hoy día el 34%, o sea, ha aumentado en un 34% el suicidio infantil entre 21 y 23, y discutir las partidas que tienen que ver primero con el apoyo a la salud mental infantil, que es parte del Chile Crece Contigo, y otra cuestión bien importante, el acceso a la justicia para los menores que están en una calidad más vulnerable, sobre todo a qué pasa con los niños, por ejemplo, que hoy día están en situación de calle, que muchas veces eso se ve vinculado a la explotación sexual o al uso que pueden
pueden hacer distintas bandas, ¿cierto?, en materia de reclutamiento. Entonces, yo creo que infancia es uno de los grandes temas que debiese ser discutido en el presupuesto, y la infancia abarca muchas áreas, dentro de las que ha tocado Luz y de las que he señalado yo, que debiesen ser, yo creo, una de las materias urgentes a definir durante estos días. Catalina, las que mencionabas tú, ¿qué apreciación tienes? ¿No se le ha dado el tratamiento adecuado? No, de todas maneras que no. Yo creo que, bueno, hubo un cambio, por ejemplo, en lo que se conocía. Yo creo que un cambio de nombre en lo que era el CENAME, y hoy día el nuevo... El Servicio de Protección Sí, Especializada sí, a la Niñez y la Adolescencia. Me lo Claro, aprendí hace entonces poco. hay una... es que muchas gracias, Luz, por eso. O sea, tenemos un cambio de nombre, tenemos un traspaso de funcionarios públicos hacia esta nueva institucionalidad, pero en definitiva, ¿qué nos ha entregado esta nueva institucionalidad? Más que cambiar el nombre, yo diría que hoy día cómo están viviendo nuestros niños en esta situación de vulnerabilidad, insisto, yo creo que es lo que más nos preocupa, y eso se conecta también, fíjate, con otro tema urgente que yo creo que es la educación y la deserción. Desde la pandemia, los niños que han abandonado la escuela son... es una cifra bastante alta. O sea, hoy día el sistema, aparte de que tiene otro problema además, que la demanda ha crecido, pero la oferta no se ajusta a la demanda que tenemos. Entonces, conecto la infancia, conecto con la educación y conecto con la deserción, porque me parece que pensar en una visión de política pública de país abarca mucho más que un solo tema, sino la conexión y cómo generan interoperabilidad los distintos servicios públicos que en definitiva se conjugan para poder construir la política pública. Sí. Luz, ¿compartes ahí también las inquietudes de Catalina? Está esta institucionalidad que viene a reemplazar a el CENAME, toda esta institucionalidad pasada que tuvo mucho tiempo además en el ojo del huracán, en la crítica, pero ahí nos decía Catalina que pareciera que aparte de los cambios de nombre, algunos elementos administrativos no ha tenido notoriamente una presencia dentro de lo que es la opinión pública y también el quehacer de cada una de estas reparticiones. Sí, yo creo que ahí hay complejidades en la implementación tanto de los SLEP, ¿cierto?, como del Servicio de Protección Especializada, porque son en definitiva cambios de política pública que son estructurales y que requieren cierto tiempo, ¿cierto? Y creo que en ese tiempo el rol que puede tener el Congreso es fundamental para efectos de llevar adelante una fiscalización activa, efectiva, pero para que eso ocurra tiene que estar no basada en provechos políticos, ¿verdad?, sino en una legítima preocupación respecto de cómo se están implementando las políticas, cómo se están llevando a cabo y cuáles son los ajustes que hay que proponer y que hay que trabajar en conjunto para arribar a políticas que sean más efectivas. En ese sentido, yo revisaba lo que ha hecho, por ejemplo, la comisión investigadora de los SLEP, que ya tiene un informe que entiendo que no se ha aprobado en sala aún, pero en ningún caso la recomendación de la comisión es que se recorte el presupuesto o que tenga menos plata en los SLEP, digamos. Y yo creo que nadie en su casa podría pensar que los problemas se solucionan con menos plata, digamos, en los tiempos que corren, y eso es preocupante, porque creo que es necesario tener un presupuesto robusto, pero que por supuesto se robustezca la fiscalización que pueden hacer desde el Congreso, que ya se hace, ¿verdad? Pero que están las herramientas para que se siga haciendo, y efectivamente, coincidiendo con Catalina, el foco social debiera estar puesto en el bienestar y la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, digamos, sin ninguna duda. De todos quienes viven en Chile. Ahí hay otras preocupaciones respecto de lo que eventualmente se pueda aprobar en la modificación a la ley de migraciones, pero eso es un tema más profundo, ¿verdad? Y coincidir también con el diagnóstico de lo necesario que es que avancemos como país a una mayor interconexión respecto de los distintos ministerios y los distintos servicios para otorgar un abordaje integral. Cuando hablamos de niñez y adolescencia, requerimos un abordaje integral en 360, ¿verdad? Sí. Que abarque todos los aspectos de la vida de las infancias, y eso hoy día yo creo que es un gran desafío al que hay que avanzar, pero no podemos avanzar sin presupuesto. ¿Catalina? Sí, yo quisiera señalar a las personas que nos están escuchando que las políticas públicas tienen distintas etapas de evaluación y hay un monitoreo constante que se hace desde la DIPRE en el caso de los programas y proyectos que no son sociales, desde el Ministerio de Desarrollo Social en el caso de los que son sociales. Entonces, los parlamentarios, una vez que se les entrega el presupuesto, también reciben estas evaluaciones. Pero también ahí es donde viene el elemento que permea muchas veces estas discusiones, que es el elemento político, y en ese sentido hay
un montón de programas y proyectos que yo te podría señalar que no han recibido recomendaciones favorables, ese es el elemento técnico que se señala, de muchas políticas públicas que hoy día se aplican en Chile, pero que tienen un gran rédito político en lo electoral. Por ejemplo, programas de carácter rural, como el PDTI, que en la práctica la evaluación no es una evaluación buena, pero sin embargo aquí entra el elemento político, genera mucho rédito a los distintos candidatos, a los distintos parlamentarios, más en un año de elecciones, más que estamos a puertas de que el otro año vamos a tener elecciones parlamentarias. Entonces, hoy día yo siento que en Chile los programas se evalúan, yo creo que las instituciones en lo técnico hacen su trabajo, pero aquí entramos en una discusión que, para bien o para mal, entre el elemento político, y yo creo que esperaría que los parlamentarios tuvieran una disposición, así lo veo al menos yo desde la oposición, para lograr acuerdos y poder avanzar en aquellas glosas que hoy día están teniendo algunas disyuntivas. Luz, lo dabas cuenta de aquello en tu anterior intervención y también lo mencionaba Catalina recién, el factor político, un año electoral, se viene además el próximo año las parlamentarias, las presidenciales, y además lo mencionaba, se pareciera que cada año a medida que avanzamos se torna más complejo el sacar adelante un presupuesto sin que estos elementos vayan influyendo en la discusión. En ese sentido, las expectativas son bajas, no sé cómo lo ves tú, Luz. Respecto de la aprobación del presupuesto. No, yo creo que se van a desatar los nudos que estamos observando hoy día. Pero el costo... Pero creo que el costo también es social, respecto de los dichos que se manifiestan en la Cámara. Claro, no es que todo el mundo esté tan pendiente de lo que se está diciendo ahí, pero efectivamente, respecto de los programas de acompañamiento a la identidad de género, se dicen cosas muy falsas y muy terribles desde un punto de vista ideológico, y eso también es abrir un espacio a una conversación social, yo creo que permeada por imprecisiones, errores y noticias falsas también, por qué no decirlo, y claro, yo creo que estos nudos, siempre vemos lo mismo, ¿verdad? Que es como, aunque se esté agravando con cada ciclo, vemos que se produce una alta beligerancia y que después se termina resolviendo hacia el final. Lo que no sabemos es lo que pasa en la trastienda y qué es lo que se está negociando para efectos de desatar esos nudos, digamos. Y eso yo creo que también es preocupante en términos de la transparencia del proceso, porque como bien decía Catalina en un principio, cuando uno habla de presupuesto dice, chuta, ¿cómo lo explico para que esto se entienda? Porque es una operación muy compleja que se toma un buen tiempo, además de la tramitación en el año del Congreso. Y jornadas maratónicas de discusión, además, están durante horas y horas. Hay mucho personal, mucho tiempo, mucho dinero invertido también, y lo que deberíamos lograr es saber efectivamente cómo queda ese presupuesto después, qué se movió hacia qué lugar, cuáles son los cambios que hubieron para destrabar esos nudos y qué es lo que se está comprometiendo para ello. Yo creo que eso es una deuda pendiente, pero que es difícil de proyectar que se resuelva. Y otra preocupación importante es que con ciclos eleccionarios tan cortos, en el fondo el aprovechamiento político de la ley de presupuesto va a seguir ocurriendo todos los años, y esto implica una sobrecarga para el Congreso, pero también una cuestión de transparencia que se va opacando cada vez más. Yo creo que es un tema bien complejo que requiere seriedad y disposición, como decía Catalina. ¿Catalina? Sí, solo para finalizar, estaba recordando de alguna clase que tengo un muy buen amigo que hace clases de presupuesto. Entonces, siempre hablamos de lo mismo y él dice algo, el presupuesto es como cuando uno administra la casa. El presupuesto es el supuesto de. Entonces, yo tengo que tener claro cuáles van a ser mis ingresos. Y fíjate que hay un tema transversal respecto de los parlamentarios en cómo se está mejorando o cómo debiésemos mejorar el cálculo del ingreso. De hecho, se está pensando en contratar asesorías internacionales que nos puedan ayudar en este tema, porque como los ingresos parece que son menores a lo esperado y como no estamos creciendo como deberíamos, claro, si vamos a administrar nuestra casa y vamos a suponer qué ingresos tenemos cuando en la realidad no van a ser los que nos lleguen, tenemos que tener, y este es un concepto que se utiliza mucho, ¿cierto?, responsabilidad fiscal para saber a dónde vamos a asignar esos recursos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Hace una semana atrás las personas de salud decían que no quedaba plata para llegar a fin de año. Entonces, eso no nos puede pasar y yo haría el punto ahí en que el cálculo del ingreso es determinante para ver
cuánto le vamos a asignar a cada hijo, ¿cierto? O a cada miembro de la familia para poder terminar el año 2025. Así que yo me quedaría con eso. Sí, Luz, ¿algún apunte también en cuanto a la responsabilidad fiscal, ya que lo trae a colación Catalina? Yo creo que es importante hacer los ajustes necesarios a los mecanismos disponibles y buscar otros para efectos de que esos cálculos sean lo más certeros posibles, porque aquí el que aporta el dinero es como un freelance, además, la cabeza de familia es freelance, no es un ingreso estable que podemos proyectar en el tiempo, y quienes hemos sido freelance sabemos que eso requiere bastante responsabilidad fiscal para efectos de... Y mucha planificación. Y mucha planificación. Y yo creo que ahí es donde hay que apuntar, voluntad política, planificación y expertise técnico también para abordar esta temática. Son las 9:27. Nosotros vamos a ir con un poco de música, ya volvemos a nuestro panel. Y cuando son ya las 9 de la mañana con 30 minutos, estamos de regreso con nuestro panel. Hoy día junto a Catalina Riquelme, investigadora del Instituto Libertad, y Luz Raidel, subdirectora de Incidencia Social y Política de la Corporación Miles Chile. Y nos quedamos con estos últimos días de campaña previos a lo que va a ser la segunda vuelta de gobernadores regionales. 11 regiones van a estar en esta definición durante el fin de semana, el día domingo, sin ir más lejos. Es un solo día en esta oportunidad, porque anteriormente tuvimos 2 días de elección por las características de las autoridades que se iban a elegir. Eran 4 elecciones que había de por medio, pero en este caso es solo una segunda vuelta y un solo día. Y bueno, hemos tenido ahí diferentes instancias donde se han ido encontrando los candidatos. Hubo un debate el fin de semana en Mesa Central, pero también han habido otros elementos que queremos poner sobre la mesa a propósito de lo que tiene que ver con este debate y particularmente las definiciones que se van a estar tomando. Por un lado, lo que tiene que ver con los grados de preparación, la experiencia que en muchas oportunidades lo han tratado de sacar a relucir respecto a Claudio Rego frente a Francisco Rego, pero además hay otros factores que han estado surgiendo estas últimas horas. Por ejemplo, hay un respaldo que hubo al actual gobernador regional de la región metropolitana que va a la reelección, de un alcalde del mundo republicano, del alcalde César Mena, alcalde electo de Tiltil, que dio su apoyo público a Claudio Orrego. Lo que viene también a caracterizar un poquito al menos el perfil que el propio Claudio Orrego ha tratado de establecer, de independiente y que va a trabajar con todos. Quiero entrar en esta temática, ir analizando con ustedes también en la manera en que han estado siguiendo esta campaña de segunda vuelta y efectivamente, ¿cuánto puede empezar este tipo de apoyos a la hora de pensar en el día domingo, Catalina? Sí, bien, respecto yo creo de lo del alcalde de Tiltil, a ver, en todos los partidos siempre hay alguna persona que decide cruzar el río en una dirección diferente. Entiendo que se retractó, entonces dijo una cosa, después dijo otra, así que yo la verdad es que le bajaría un poquito el perfil al tema, porque lo que nos importa, yo creo acá, es hablar desde las ideas, y es muy sano para la democracia la alternancia en el poder. Entonces, pensando, y aquí quiero hacer un punto muy personal. Yo soy una persona pro descentralización, pro regiones, y creo que solamente centrar el debate de la elección de la región metropolitana es una prueba más del centralismo de nuestro país. Entonces tenemos varias contiendas. La región del Biobío, por ejemplo, una de las regiones que tiene ahí una contienda muy importante. Entonces me gustaría igual también que pudiéramos centrar la discusión en hablar y en la importancia de temas como la descentralización, que yo siento que es un grito ahogado de todas las personas, y me declaro en pro de la descentralización, porque también soy una persona de región de la Araucanía y creo que necesitamos avanzar en temas que nos importan, como por ejemplo la transferencia de competencia, y he visto poco o casi nada respecto de eso en la discusión y en el debate de al menos los contendores de la región metropolitana. Luz, también tu apreciación, ahí ponía sobre la mesa además Catalina el tema de analizar los alcances de esta elección a propósito de tal vez temas que todavía están pendientes en estos procesos de descentralización. Traía a colación el tema de las competencias, ¿sabes? Que se está a la expectativa que puedan ir abordando las gobernaciones en el futuro, y donde sabemos se ha estado poniendo un poquito el pie en el freno, por ejemplo, lo que tiene que ver con competencias en seguridad, por citarte algo. Sí.
Yo aquí me sumo al llamado que hace Catalina. Yo también soy de la Araucanía. En la Araucanía tenemos además una elección de una segunda vuelta a gobernadores muy, muy interesante. Que claro, uno extraña un poco cuando ve las noticias nacionales, ¿verdad? Que se dé algún espacio a esas discusiones de otras regiones, porque en definitiva es una cuestión de justicia. De justicia social, el dar espacio a esos debates. Los medios de comunicación son la principal fuente de información en estos temas para la ciudadanía, y ahí sería interesante que se vayan dando esos espacios. Hubiera sido interesante tener un debate centrado en las elecciones en la Araucanía. Aprovechémoslo. Claro, ahí se destaca para mí un gobernador, un candidato a gobernador sumamente relevante, sobre todo para el tema que tratábamos con anterioridad sobre las niñeces, ¿verdad? Y la protección a las niñeces, una persona que fue pionera y visionaria respecto de denunciar y buscar Zafirio, el abordaje, ¿no? René Zafirio, en su rol de parlamentario, de buscar respuestas a las vulneraciones que se estaban observando en el Sename, ¿verdad? Pero bueno, dejando eso un poco de lado, yo creo que dándole una visión más macro y saliendo un poco de la elección de gobernadores a esta inquietud que se plantea, creo que en algún momento las fuerzas políticas van a tener que ser capaces de sentarse y tomar acuerdos respecto de las facultades en torno a la seguridad. Porque tenemos en paralelo muchas discusiones en torno a facultades de distintas factorías en torno a este tema, pero no pareciera ser que hay un diálogo unificado, una mesa de trabajo en que confluyan estas discusiones y podamos tener un sistema estructurado. Y ahí yo no sé quién le escucha esta frase, no sé si alguien de quien soy tan fan, pero alguien que decía, bueno, ante el crimen organizado, organicémonos nosotros también, y yo creo que hace mucha falta, más allá de las políticas que existen hoy día, si vamos a discutir facultades, que podamos discutirlo en lo macro y que no empecemos a repartir cosas que el día de mañana van a estar duplicadas o va a haber ausencia de ciertas facultades para efectos de hacerse cargo de algunas cosas porque nadie la dejó en ninguna parte. Entonces creo que esa es una deuda pendiente, pero que requiere nuevamente, y volvemos a un punto que siempre es fundamental, que es la voluntad política de sentarse a conversar, de dejar de lado algunos cálculos y de poder generar una política que sea positiva hoy día, pero además sustentable en el tiempo y que nos permita abordar los desafíos de hoy y del mañana en términos de seguridad. Sí, ahí hay algunos puntos a la hora de pensar en descentralizar que generan cierta inquietud, al menos desde el gobierno central y los más puristas en particular. Por ejemplo, en temas de seguridad, hay quienes ven con cierta distancia que una persona que es elegida por la ciudadanía tenga a cargo este tipo de prerrogativas, tomando en cuenta que no responde a la política central de seguridad del gobierno, que es lo que actualmente hace el delegado. Hay quienes están un poco inquietos en que se pueda avanzar en esa misma línea. De todas maneras, hay otros aspectos donde también puede haber un análisis de esas características, pero particularmente en seguridad, que es un tema que también preocupa tanto a todas y todos. ¿Cómo ves, Catalina, eso de poder ir entregando algunas de esas atribuciones de la delegación a la gobernación? Sí, es que yo creo que el punto nuclear aquí se centra en la cuestión del poder. Y cuando hablamos de descentralizar, estamos hablando de transferir poder. Poder ya sea en lo político, ya sea en lo administrativo o ya sea en lo fiscal. El diagnóstico transversal desde todos los gobiernos, desde el retorno de la democracia, es precisamente que hay que avanzar en descentralización. Una de las promesas del gobierno de Gabriel Boric fue específicamente terminar con los delegados presidenciales. Pero ¿qué pasa? Que una vez que llegan al poder, estas situaciones declarativas o estos discursos pro descentralización chocan precisamente con la cuestión del poder. Estoy dispuesto a entregar competencias tan importantes como la seguridad interior del país a una persona que puede ser elegida democráticamente. Yo no estoy diciendo si eso está bien o está mal. Yo creo que a lo que hay que abrirse es a discutirlo, porque hoy día tenemos en proceso un proyecto de ley que busca avanzar hacia un ministerio de seguridad donde generaría más Seremi. Entonces vamos a tener el delegado, pero perdón, nos haría falta una gráfica ahí para claro, me falta una pizarra aquí. Deberíamos traer un plumón, ¿sí o no? Buena propuesta. Entonces vamos a tener al gobernador, al delegado, por otro lado vamos a tener, ¿cierto?, un posible ministro, Seremis por todos lados. Entonces yo empiezo a pensar en la burocracia de este tema. Y súmale eso que para transferir competencia a los gobiernos regionales es
un círculo gigantesco cuando tú solicitas desde el gobierno regional o cuando la iniciativa nace del presidente, es un poco más diligente, pero en términos generales, si tú me preguntas a mí, yo creo que aquí el tema pasa por abrir la discusión, pero también a no entrampar, y no quiero que esto suene feo, pero no a generarle confusiones a la gente también, porque en la práctica esto va a ser más burocracia, y ¿qué es lo que nos importa? Mejorar la seguridad. Entonces seamos más diligentes, seamos más eficientes, seamos más eficaces, vamos a engrosar el aparato estatal con más cargos públicos, vamos a inyectar recursos realmente en lo que las personas están esperando. Eso me pregunto yo. Luz. Si eventualmente fuera necesario engrosar el aparato público, inyectar más recursos, etcétera, yo creo que lo importante es que haya un diseño que sea apropiado. Como decía Catalina, claro, esa es la situación que una avisora, sí, que se incorpora una figura al esquema de decisiones regionales, ¿verdad? Y eso requeriría de un diseño muy afinado en términos institucionales para efectos de que no sea un obstáculo, sino un facilitador de las decisiones, que las facultades estén debidamente delimitadas. Y yo ahí coincido completamente con Catalina, creo que es un tema de poder en definitiva. Cuando tomamos la decisión respecto de la creación de un ministerio y cómo va a funcionar, en definitiva, lo que da la impresión es que todo el mundo lo que tiene en la cabeza es ver cuántos voy a poder repartir, con cuántos nos quedamos, cómo va a ser la cosa, digamos, dónde me veo yo o dónde se ve mi partido en esta, y esto yo creo que es bien transversal, dónde se ve mi partido dentro de este esquema. Y creo que en definitiva ahí volvemos también a la expertise técnica, el buscar referencias técnicas en torno al diseño de políticas institucionales para el abordaje de la seguridad es fundamental. Creo que hemos sido, hasta ahora en Chile, hemos tenido la capacidad de resistirnos a la tentación de las soluciones facilistas que se han implementado en otros países que no han sido efectivas, como en México, por ejemplo, el combate al narcotráfico, de carácter muy violento, que no ha tenido ningún efecto positivo, y hemos logrado resistirnos a aquello que la evidencia nos muestra que no debemos hacer, pero quizás no hemos encontrado todavía cuál es la fórmula de cómo debemos abordar en términos institucionales el ámbito de la seguridad para que sea debidamente efectivo y que nuevamente responda a los desafíos del futuro, porque hoy día tenemos una situación contingente, pero también tenemos que poder proyectar de manera técnica cómo esto va a evolucionar con las distintas soluciones que nos estamos planteando y cuál va a ser más efectiva en el mediano y largo plazo, y que no sea un cambio institucional que en definitiva provoque un cambio institucional en 5 años más, porque en realidad no era la solución más adecuada. Entrando también en esta misma área, un tema no menor es la agenda y las propuestas que surjan de lado el propio gobernador, que eventualmente pueden colisionar también con la agenda que se plantee desde el gobierno central. Yo creo que ahí también hay cierto temor en algunos sectores políticos, Catalina. Sí, de todas maneras, mira, ayer escuchaba a Claudio Orrego. Voy a hacer la distinción Claudio, Pacho, porque hasta eso es un poquito complicado diferenciar los nombres, pero ayer escuchaba a Claudio Orrego y le preguntaba el periodista, y le decía, ¿de qué te arrepientes en estos 4 años? Y él decía que se arrepentía precisamente de no haber luchado más por el tema de las transferencias de competencia. No. Entonces, yo creo que, y volviendo a la descentralización no es solo una política, yo creo que es un compromiso con todos los chilenos, con la equidad territorial, con el desarrollo sostenible. Entonces, sea quien sea que gane el domingo, yo lo único que le pediría es que trate de luchar y de sacar adelante en conjunto con los demás gobernadores, pero claramente el gobernador de la región metropolitana va a tener una incidencia mayor por la cantidad de población que alberga. Entonces, lo que yo le pediría es eso. No voy a cuestionar lo que pasó para atrás, pero sí que se hiciera un compromiso real de avanzar en descentralización y de entregas de competencias efectivas, porque otro de los problemas grandes que hay en materia regional es que los proyectos de inversión regional toman mucho tiempo, sobre todo para las regiones. Un FNDR, estoy hablando, por ejemplo, la construcción de un hospital, de un puente, grandes parques, son inversiones muy grandes y pueden tomar alrededor de entre 6 y 8 años.
Entonces, muchas veces cuando esos proyectos se aprueban, y esto es un tema un poquito técnico, nos quedamos cortos de recursos porque el presupuesto se hizo basado en cuando ingresaste el proyecto, y ahí tienes otra demora más. Entonces, necesitamos también agilizar, vuelvo de nuevo, a los procesos. No estoy diciendo que con menos seriedad, pero tal vez si pudiéramos traspasar una parte de esas decisiones al ámbito regional y local, tal vez podríamos obtener políticas de inversión regional en mucho menos plazo. Y yo creo que eso es algo que los gobernadores pueden poner sobre la mesa, porque ellos tienen los recursos para decidir dónde puede ir en conjunto con el CORE, pero los tiempos no los determinan ellos finalmente. Entonces, ahí yo creo que hay que avanzar un poquito en materia de eficiencia en cómo tomamos las decisiones para que podamos obtener resultados que le mejoren la vida a las personas. Sí, Luz, tema de eficiencia, no es menor. Sí, yo creo que ahí es todo un desafío de cómo operativizamos el aparato estatal, ¿verdad?, para que responda con mayor rapidez y celeridad a las necesidades de las personas, porque en definitiva estos procesos que señala Catalina efectivamente son así, son procesos de años que podrían tomar mucho menos tiempo si tuviéramos un sistema mejor aceitado, pero sí creo... en concordancia con lo que hablamos, ¿cierto? De transferir más capacidades hacia los gobernadores. Yo creo que va a ser muy importante también lo que hagamos en términos de cómo fiscalizamos esos gastos que estamos sacando del Estado y estamos llevando a nivel regional, digamos. Y nuevamente estamos ante un tema que es súper transversal. La derecha se ha llevado en términos de millones un porcentaje bastante mayor en las situaciones de corrupción que hemos visto en el último tiempo, pero más allá de los números, pareciera ser que los casos de corrupción aparecen de un lado y del otro. Y que suelen ser bastante más frecuentes, o parecieran ser más frecuentes a nivel local y a nivel regional. Y eso es una preocupación a la hora de entregar estos recursos. Y no debiera ser un obstáculo, debiera ser una cuestión de la que nos hacemos cargo a través de la fiscalización efectiva, estrecha, respecto de la ejecución de esos recursos, de las platas que en definitiva son de todas y de todos, y que queremos que vayan al provecho de las personas y no de quienes ejecutan las obras, etcétera. Que ahí yo creo que como país tenemos un conocimiento popular respecto de cómo se van recortando los presupuestos en cada paso, digamos. Yo creo que eso va a ser fundamental en ese momento. Ahora, si queremos, y ahí me quedo con algo que decía Catalina también, respecto de la importancia que tiene el gobernador de la región metropolitana, no solo como liderazgo dentro de la región, sino también entre regiones, y la capacidad que eventualmente se requiere de articular a una diversidad de actorías, en este caso a los gobernadores, y ahí yo creo que se nos presenta uno de los principales matices en esta elección entre Claudio Rego y Francisco Rego. Y por eso yo no dejaría de lado esto que ocurrió con republicanos, que parece ser como bien anecdótico, ¿verdad?, con este apoyo a Francisco Rego. Pero también ocurrió lo mismo con demócratas, que se generó una división respecto del apoyo a Francisco Rego. Matías Walker fue uno de los que... Claro, y se generó un conflicto importante adentro, digamos. Pareciera ser mucho más difícil para esta figura generar un consenso, que yo creo que tiene que ver con una cuestión de forma, que la forma parte también del fondo, ¿verdad? El estilo que él ha implantado, yo creo que... transversalmente hay muchas personas que consideran que no es el estilo de hacer política que debiéramos cultivar en nuestro país. Pero además yo ayer hacía la tarea y comparaba un poco los videos que ellos tienen subidos a redes, y efectivamente Claudio Rego aparece como una figura con apoyos explícitos mucho más transversales, y Francisco Rego un poco que brilla por la ausencia de los apoyos partidistas, y eso en definitiva pesa también, porque son los apoyos que va a tener en distintos ámbitos para llevar adelante ciertas políticas y ciertas decisiones, digamos. No es gratuito y no puede ser una figura solitaria la que en definitiva lleve a cabo la articulación de la región metropolitana y entre los gobernadores de Chile para efectos de cambios que son de carácter estructural. Catalina, ¿cómo ves, ya que trae a colación Luz el tema de los apoyos que al menos se explicitan desde una perspectiva política a la hora de presentarse una candidatura? Ahí aludíamos particularmente a la figura de Francisco Rego, pero que también ha estado presente en la discusión también las características que tiene una campaña respecto a la otra. ¿Cómo ves también cada uno de esos factores que de seguro vas a estar presente también durante estos últimos días de campaña además? Sí, yo creo que Claudio Rego, y aquí parece que nos olvidamos un poco de cuál es el sentido de estar en política y de estar investido con un cargo público. O sea,
una persona que fue elegida democráticamente tiene un rol muy importante, que es trabajar en beneficio de las personas. Y a mí me parece como, no sé por qué estamos discutiendo si él trabajó o no trabajó con todos los alcaldes, porque es su trabajo, ¿me entienden? Entonces es lo que tiene que hacer. Ahora, ¿por qué nos causa extrañeza un poco? Y yo creo que aquí es que es un poco el tema más político, la politiquería, si ustedes quieren, que tú me apoyaste, que yo te apoyé, que tú saliste en el video. Entonces, generalmente yo diría que esas son más estrategias de comunicación política que apuntan al voto muchas veces volátil de las personas, porque el voto duro y el voto ideológico de una persona que decidió votar por Francisco o por Claudio, ese no va a cambiar. A lo que ellos están apuntando hoy día es cómo convencemos a esos que todavía no están seguros. Sí, y que se incorporaron en este voto obligatorio. Exacto, y qué estrategia utilizamos. Entonces, yo creo que ambos candidatos están haciendo todo lo posible por llegar a ese nicho y por poder obtener la mayor cantidad de votos el día domingo. Pero en ese sentido yo creo que cualquier autoridad que esté investida con un cargo público tiene que trabajar en pro de las personas. Si yo trabajo solamente con los de mi ideario político o solamente con mi coalición, claramente a quien estoy perjudicando es a las personas. Y eso no creo que hable mucho en general de la gestión, habla también de mí como persona. Entonces, en ese sentido, yo creo que Claudio Rego tiene mucha experiencia en cargos públicos, políticos, etcétera, pero también no quisiera disminuir a Francisco Rego, que quizá no ha tenido un cargo de elección popular, pero sí, y lo digo porque yo también soy asesora, he trabajado con parlamentarios y muchas veces los asesores hacen, perdón que diga, pero oye, hacemos mucha más pega que el que sale en la cámara, ¿me entiendes tú? Nosotros somos los que elaboramos los proyectos de ley, ponemos la palabra, ponemos la coma, le decimos, mire, lo que usted tiene que decir es tal cosa. Entonces, hay un tras bambalinas también de la política que yo lo encuentro muy entretenido. Entonces, yo no quitaría mérito en el sentido a la preparación de una persona u otra por si es que ha ejercido o no un cargo público. Y en ese sentido, como digo, yo creo que lo más bonito de la democracia es la alternancia en el poder y son las personas las que el domingo van a decidir quién va a estar a la cabeza de la región metropolitana. Luz, ahí también el tema de la trastienda dentro de los diferentes cargos de representación popular, que además nos deja entrever acá Catalina, que no deja de ser importante también. Yo creo que cuando la alternancia no puede ser a cualquier costo. Eso sí, yo estoy de acuerdo con que efectivamente es importante tener un sistema político que dé espacio a la pluralidad política y no solo a la alternancia de un lado y del otro, digamos, que es un poco la configuración de nuestro país. Pero sí creo que no puede ser a cualquier costo, digamos. No es porque cualquiera del otro lado venga, bueno, va a ser un candidato idóneo. Y ahí es donde uno toma el tema de la transversalidad, ¿verdad? Porque en definitiva, efectivamente yo coincido. O sea, lo mínimo que uno esperaría de cualquier gobernador regional es que sea capaz de ser ecuánime y equitativo respecto de su abordaje y un poco ciego a lo partidista, ¿verdad? A efectos de repartir recursos, que es una cuestión básica, digamos, es lo que uno espera. Pero cuando uno observa las capacidades que las personas han demostrado en lo público, que es lo que podemos conocer en definitiva, claro, Francisco Rego se sitúa como una figura sumamente beligerante, muy poco dialogante, más bien vociferante, que uno no se lo imagina, digamos, siendo una persona ecuánime. Por ejemplo, cuando una persona tiene en su biografía de Twitter anticomunista, yo no me lo imagino dialogando de manera muy fluida con alcaldes comunistas para efectos de ponernos de acuerdo. O veíamos el debate y decía, bueno, es que el que no se quiera meter al sistema integrado de seguridad, entonces no tiene la plata. Y no funcionan así las negociaciones para efectos de llegar a acuerdos más transversales. Además, a mí me pasaba en esto mismo de hacer la tarea, digamos, que quedé con varias dudas respecto de la trayectoria de Francisco Rego, porque más allá de no condenar su falta de experiencia, ¿verdad? Yo creo que efectivamente él es un hombre muy adulto, que tendrá una trayectoria laboral importante, digamos, pero no se conoce en lo público. Yo buscaba un poquito y trataba de escudriñar un poco en esta carrera, me imaginaba que efectivamente las personas que están ligadas a partidos políticos y que tienen profesiones como las nuestras, ¿verdad? Abogados, cientistas políticos suelen ser asesores, pero no me aparecía nada en lo público. Entonces, ¿cómo
¿cómo dilucidamos quién es este personaje? Más allá de lo que estamos viendo, y lo que estamos viendo, claro, es una posición bastante beligerante que no necesariamente va a lograr negociar con todas las comunas, por ejemplo, de la región metropolitana, un sistema integrado de seguridad como el que se está proponiendo y que ya incipientemente se ha venido implementando en este periodo. Cerramos idea, nos quedan 6 minutos. Catalina. Sí, yo creo que para poder señalar si alguien va a ser bueno o no, tendríamos que evaluarlo en la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que también hay estilos diferentes, estilos de hacer política muy diferentes, hay algunos más confrontacionales, hay otros más transversales, hay algunos más dialogantes, son estilos finalmente. Entonces, yo creo que a lo que apuntaría sería a reconocer tanto de un candidato como de otro, cuáles son sus fortalezas para este periodo que viene, y yo me centraría, y vuelvo a lo mismo, y con esto quiero cerrar, en pro de las personas que somos descentralizadoras, que lo que hay que avanzar es en cómo le otorgamos mayores transferencias, no en lo político, porque ya hoy día elegimos a gobernadores, elegimos a los CORE, elegimos a nuestro alcalde y nuestros concejales, pero sí en lo práctico, en lo administrativo, en el desarrollo de esas competencias, en las políticas que puedan generar, que no sea una mera transferencia de recursos y que yo como Estado te diga, ok, te doy tantos millones, pero los vas a gastar en esto, en esto y esto. Cuando hay transferencia de recursos y transferencia de carácter fiscal, yo te entrego a ti los recursos, pero te doy el espacio para que tú puedas ver dónde están las necesidades y puedas generar políticas públicas desde lo local. Y yo creo que ahí estamos al debe. Si algún candidato a mí me dijera, mira, yo voy por esto y voy a tratar de abocarme a esto, claramente yo le daría mi voto. Eso. Luz. Sí, yo creo que efectivamente hay distintos estilos políticos, pero creo que hay algunos que tributan y fortalecen más el diálogo democrático que otros, y que deberíamos apuntar hacia un diálogo democrático más robusto y más fluido en términos políticos, y me quedaría principalmente atendiendo también el llamado a la descentralización, ¿verdad? Con lo que decías tú al principio, es solo el domingo la elección, también es una elección obligatoria, es muy importante lo que vamos a hacer, y es una elección en la que probablemente las personas se van a encontrar con una fila muy cortita, porque la papeleta es muy chica. Y también para los vocales, que no va a ser tan terrible, esperemos este fin. Así que el llamado a votar, independiente de cuál sea la elección de cada uno, porque es importante para robustecer también nuestra democracia, y va a ser mucho más expedito, así que va a ser un trámite corto y después para la casa de almorzar. No, yo quiero darle las gracias a Luz Ryder, Catalina Riquelme, que nos acompañaron el día de hoy en nuestro panel. Que tengan muy buen resto de semana y nos estamos reencontrando para seguir tratando los temas de actualidad. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Nos vemos.